Efesios capítulo 2. Amado Dios, te alabamos y te damos gracias porque nos has rescatado de medio de la esclavitud del pecado donde estábamos muertos, pero ahora nos has hecho cercanos a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para acompañarnos a meditar en la palabra de Dios. Hoy veremos a partes del capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este hermoso capítulo 2 del libro de Efesios presenta la condición en la que vivían los hermanos gentiles de Éfeso. Pero el apóstol Pablo dice, pero así también éramos nosotros, viviendo bajo los pensamientos y bajo la carne. Éramos hijos de ira. Éramos por naturaleza pecadores. Estábamos muertos en medio del pecado. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad de esta tierra. O sea, vivíamos de una manera desobediente. El apóstol lo ilustra de la mejor manera diciendo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero luego dice que Cristo, que es rico en misericordia, por ese amor maravilloso con el que nos amó, murió y gracias a su sangre nos rescató, nos levantó de la muerte del pecado y nos dio vida con él, para que ahora disfrutáramos de la riqueza de su gracia. Pero aquí dice, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces alguien podría pensar, o sea que todos pueden llegar a ser hijos de Dios y herederos del Padre y ser sellados con el Espíritu Santo. Él agrega, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un elemento sencillo, pero muy importante, que podamos tener esa fe en Él, creer en Él, en su existencia, en su muerte, en su sacrificio, en que Él es nuestro Salvador y nos puede redimir del pecado. Toda persona que crea de esta manera en Él puede, juntamente con nosotros, ser redimido, ser rescatado y hacerse cercano a Cristo. Dice, porque ahora a través del Espíritu podemos acercarnos al Padre. Pero el apóstol también presenta una situación de división que había entre judíos y gentiles. Era una división tanto física como ideológica o de creencia.
Porque los judíos tenían en el templo, en el tiempo que el apóstol Pablo estaba allí, varios patios. Un patio para los judíos, otro patio para los gentiles y otro patio para las mujeres. Pero esto se debía a que los judíos querían guardar la ley a través de normas, de preceptos que ellos agregaban, a los cuales ellos le prestaban suprema consideración. Pero los gentiles no le prestaban atención. Es más, no se ponían a cumplir nada de esos requisitos. Escasamente guardaban los mandamientos. Entonces, los judíos excluían a los gentiles, los apartaban, evitaban tratar con ellos. Es más, los veían como contaminación. Y esas normas, esas leyes, cuando vino Cristo, fueron crucificadas, fueron abolidas. Cristo, al morir en la cruz, derribó esas normas, esa pared intermedia, esa división que había entre judíos y gentiles. Y por eso el apóstol dice, ahora ya somos uno solo y podemos llegar a ser conciudadanos y todos podemos llegar a ser edificados sobre los fundamentos que son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y ahora el apóstol entra a otra metáfora de lo que es la iglesia y Cristo Jesús, diciendo que somos un edificio donde Cristo, donde el Espíritu Santo quiere morar. Algo maravilloso que se presenta entonces en este capítulo es la situación en la que nosotros vivimos y que somos incapaces de salir en medio del pecado, enredados, sin posibilidad de librarnos por nosotros mismos. Pero solamente creyendo y aceptando a Cristo Jesús por la fe, Dios obra a través del Espíritu Santo en nuestra vida y nos adopta nuevamente como hijos. Quita cualquier impedimento, la salvación está lista. Solo falta que tú y yo la hagamos nuestra. Y hoy el Señor quiere sacarte de esa muerte en la que estás espiritualmente, en medio del pecado. Quiere redimirte, quiere liberarte. Y que ya no seamos como extranjeros, sino que formemos parte de la familia de Dios. Que formemos parte de ese edificio donde Él, a través de su Espíritu Santo, quiere morar. Y hoy es tu oportunidad. Acepta por la fe a Jesús como tu Salvador y Él te librará de la esclavitud del pecado. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.